Hola a todos, muy buen día, espero que se encuentren muy bien. En esta sesión vamos a estudiar las transformaciones de los campos electromagnéticos considerando relatividad especial. Entonces vamos a empezar. Previamente vimos la formulación matemática de los four vectors, en donde definimos los contravariantes y covariantes. Covariantes son vector renglón de 4 elementos y contravariantes vectores columna de 4 elementos. Y podemos escribir de esta forma las transformaciones de Lorentz, donde esta matriz es el boost que nos transforma de un marco a otro marco en movimiento. Y también estudiamos los que son cantidades invariantes a dichas transformaciones de Lorentz y en particular el intervalo invariante, lo cual lo estudiamos utilizando diagramas de espacio-tiempo y vimos que dos eventos los podemos clasificar como time-like o como space-like. Y bueno, en esta sesión vamos a utilizar las transformaciones de Lorentz para derivar las transformaciones de los campos electromagnéticos. Veamos, un hecho experimental que vamos a utilizar es la conservación de la carga eléctrica. La carga eléctrica se conserva y además es un invariante a las transformaciones de Lorentz. Sin embargo, la densidad de carga y la corriente no son invariantes a transformaciones de Lorentz, dado que provienen de derivadas tanto espaciales como temporales, y como hemos visto, las coordenadas espaciotemporales dependen del marco de referencia. Entonces la densidad de carga y la corriente no son invariantes a Lorentz. Y para derivar las transformaciones de los campos eléctricos y magnéticos, vamos a utilizar este sistema visto en distintos marcos de referencia. Es un capacitor de placas paralelas, placas muy grandes comparadas con su separación. Vamos a considerar que la placa de abajo tiene carga positiva, la de arriba carga negativa, y dimensiones horizontal L0 y hacia adentro de la página de la pantalla es W. El plano está paralelo, las placas están paralelas al plano ZX y el eje vertical es el eje Y. Vean también, este va a ser nuestro marco de referencia en reposo y va a ser el marco S0. Como ya sabemos, el campo eléctrico dentro del capacitor es homogéneo, no depende de las coordenadas espaciales, va de la placa positiva a la placa negativa y está dado por la densidad de carga superficial, por sigma sub 0. Entonces es sigma 0 entre epsilon 0 y va hacia arriba en la dirección Y. Para derivar las transformaciones vamos a utilizar tres marcos de referencia. El marco de referencia en donde las placas se encuentran en reposo, se ven en reposo. Este de hecho va a ser como un comodín. Nuestro objetivo en esta derivación es encontrar la transformación entre el campo eléctrico en el marco S y el marco S bar. Y la idea es que en el marco, en el marco en reposo nada más vamos a tener campo eléctrico, pero en el marco S vamos a tener tanto campo eléctrico como campo magnético. Y nos interesa, dado los campos en este marco, cómo son los campos electromagnéticos en el marco S bar. Y vean aquí la notación y las relaciones que tenemos entre los tres. Entonces tenemos el marco S0, coordenadas con la etiqueta sub 0 y campo eléctrico igual con la etiqueta sub 0 y la densidad de carga superficial con la etiqueta sub 0. Tenemos ahora el marco S. El marco S se mueve a velocidad v0 relativo al marco S0. Tiene coordenadas x, y, z, campo eléctrico E. El marco S
sea que está en movimiento relativo a S0 con esta velocidad, observa una densidad de carga superficial sigma para la placa de abajo y menos sigma para la placa de arriba. Por lo tanto, su campo eléctrico es igual a sigma sobre epsilon 0, el campo eléctrico dentro del capacitor. Ahora, en el marco S barra, de forma similar, tenemos las coordenadas con barra, sigma barra para la densidad de carga superficial, y el campo eléctrico igual lo denotamos con barra. Ahora, aquí el marco S barra se mueve con velocidad relativa a S0 dado por V barra y velocidad relativa a S dado por V. Y ahora nuestro objetivo, como ya comenté, es encontrar estas transformaciones entre el campo E y E barra, que es el campo visto por el marco S barra. Entonces, como observa una sigma barra, pues el campo eléctrico en dirección vertical es sigma barra sobre epsilon 0. Muy bien, entonces vamos a iniciar con estos primeros dos para ver cuál es la relación que hay entre el campo E sub 0 y el campo E. Entonces tomemos esos primeros dos marcos de referencia. Como el marco S se mueve en velocidad V0 con respecto a S0, sabemos que esto ocasiona contracción del espacio. Entonces ahora la longitud L, por lo tanto, se ve contraída por el factor 1 sobre gamma sub 0. Gamma sub 0 es este factor 1 sobre raíz de 1 menos V0 al cuadrado entre C cuadrada. Y L0 es la longitud horizontal de las placas. Y veamos cómo queda la densidad de carga superficial sigma en el marco S en términos de sigma sub 0 en el marco S0. En sigma, la densidad de carga es la carga total sobre el área. El área es pues, lo largo por lo ancho. Y utilizamos el hecho experimental que comenté, la conservación de la carga, bueno, y de hecho que es Lorentz invariante a las transformaciones de Lorentz. Entonces la carga en ambos marcos SS0 es igual, pero por contracción del espacio, la dimensión paralela al movimiento, que es la L, es la que se contrae, la W no, porque es perpendicular al movimiento, y sustituimos L por L0 entre gamma 0. Esto pasa multiplicando y nos queda esta expresión. Q sobre el área. Este sería el área de la placa en el marco S0. Esto viene siendo sigma sub 0. Entonces nos queda que la sigma, la densidad de carga superficial vista por el marco S, es igual a gamma 0 por sigma sub 0. Vean por lo tanto que como la gamma es mayor a 1, la densidad de carga superficial que observa el marco en movimiento es mayor que lo que observa el marco en reposo. Y pues en corto es porque como se contrae el espacio pero se mantiene la carga total, pues aumenta la densidad de carga superficial. El campo eléctrico es entonces sigma sobre epsilon 0 en el marco S. Sustituimos el valor de sigma que acabamos de encontrar como gamma 0, sigma 0 sobre epsilon 0, y este sigma 0 sobre epsilon 0 es el campo en el marco S0. Entonces vemos que el campo eléctrico visto por el marco en movimiento S igual aumenta por un factor gamma sub 0. Y aquí nada más remarco que este es el campo eléctrico perpendicular al movimiento del marco S. O sea, vamos a tener una transformación diferente para los marcos que son paralelos. Para el caso de, bueno, de hecho para el caso de los campos eléctricos en paralelo,
se puede hacer el mismo procedimiento. Tenemos el marco S0, el marco S en movimiento, y ahora vean que los campos son paralelos al movimiento del marco S, y se tiene igual el efecto de la contracción del espacio de 1 sobre gamma 0 de 0. Sin embargo, como no se ven alteradas las tamaños de las placas, la densidad de carga se mantiene en ambas placas y por ello los campos quedan idénticos. O sea, el campo eléctrico de un capacitor no depende de la separación que hay entre ellos. Por supuesto, un capacitor aislado de una fuente de voltaje, y por ello los campos paralelos al movimiento no se ven modificados. Ahora tomemos los marcos S barra. El marco S, además del campo eléctrico sigma sobre epsilon 0, también observa un campo magnético. El anterior, el S0 en reposo, no lo mencioné, pero dado que está en reposo, no tiene campo magnético. El marco S, sin embargo, como se mueve hacia la derecha con respecto a S0 a velocidad V0, observa que la placa de abajo se mueve hacia la izquierda y que la placa de arriba también se mueve hacia la izquierda. Sabemos que una densidad de carga superficial en movimiento me produce una densidad de corriente superficial K. Aquí lo tenemos aquí abajo. La placa con sigma positivo, por lo tanto en el marco S se mueve hacia la izquierda. Aquí lo tenemos hacia menos X. Y a velocidad V0, y al multiplicarlo por la sigma me da la densidad de corriente superficial. La densidad de corriente superficial que se produce en la placa negativa nos queda de esta forma. Por el signo negativo pareciera como tener una placa de una corriente superficial positiva que se mueve hacia la derecha, pero esto de aquí se ve que este negativo con este negativo se nos cancela y nos quedaría como si se moviera hacia la derecha una placa positiva. La placa, viéndola así, la placa positiva, la corriente positiva de arriba, o sea que se mueve hacia la derecha, utilizando la regla de la mano derecha, pueden ustedes visualizar que debajo de esta placa, de esta lámina de corriente, se nos genera un campo magnético que va hacia adentro de la pantalla, y la lámina de corriente de abajo que se mueve hacia la izquierda, igual con la regla de la mano derecha, pueden visualizar que hacia arriba de ella me genera un campo magnético también hacia adentro. Por lo tanto, ambos campos magnéticos coinciden en la misma dirección dentro de las láminas, dentro de las placas, y me genera un campo magnético dado por esta expresión, el μ0 y K. O sea, todo esto sigma V0 es la K y va hacia adentro, que es en la dirección menos Z, por eso aquí me aparece el signo negativo. Afuera de las placas, por superposición, como van en direcciones contrarias, los campos se me cancelan y me queda un campo magnético de 0. Esto se puede ver, por lo tanto, como el equivalente al capacitor eléctrico. Este es como un capacitor magnético, donde primero tenemos la constante μ0, acá es 1 entre epsilon 0, y luego la densidad de corriente superficial, aquí es la densidad de carga superficial. Muy bien, esto es lo que observa el marco S. De forma similar, el marco S barra, que se mueve a velocidad relativa V barra con respecto al marco en reposo S0, observa un campo eléctrico Y barra, sigma barra sobre epsilon 0 y un campo magnético que lo podemos derivar de la misma manera en la que se derivó este campo magnético para el marco S. Entonces nos queda hacia adentro de la pantalla μ0 sigma barra V bar. Ahora viene la parte matemática, en la cual vamos a reescribir estos dos campos Y barra y V
z barra en términos de sigma y v, la velocidad relativa que hay entre S barra y S, con el objetivo de luego reescribir Y barra y BZ barra en términos de estos dos campos, Y y BZ, los campos del marco S. Entonces vean la estrategia de aquí, pues les recomiendo que ustedes lo hagan por su cuenta. Es mucha talacha, pero pues no está tan complicado. Entonces vamos a utilizar lo siguiente. Queremos sustituir esta sigma barra, la vamos a sustituir por gamma barra por sigma 0. O sea, esto así como obtuvimos la sigma para el caso del marco S, que mencioné que pues, aumenta por un factor gamma, aquí aumenta con respecto a S0 por un factor gamma barra. Por supuesto, gamma barra es este factor 1 sobre la raíz, 1 menos v barra al cuadrado sobre c cuadrado. Y ya sabemos cuál es sigma, es igual a gamma sub 0, sigma sub 0. Y aquí primero sustituimos la sigma barra por, que está aquí, por gamma barra sigma 0. Y luego la sigma 0 por sigma sobre gamma sub 0. Entonces nos va a quedar gamma barra sobre gamma sub 0 multiplicando a sigma sobre epsilon 0. Este va a ser el valor de campo eléctrico Y bar. Y de la misma forma se hace la misma sustitución de la gamma barra y nos va a quedar el campo magnético BZ barra. Y aquí este mismo factor. Ahora, de esta gamma barra entre gamma 0 vamos a tener que sustituir el valor de gamma sub 0, o sea, el 1 sobre la raíz de 1 menos, pero ahora con la velocidad v0. Y aquí en gamma barra también este factor que tenemos aquí. Pero además, que es la parte más complicada, es sustituir la v barra justo aquí. Al sustituirlo, vean que nos va a quedar estas dos expresiones. Vamos a tener dentro de ellas nada más la v y la sigma. Entonces aquí pongo algunos pasos que les pueden ayudar a verificar cómo van. Gamma barra entre gamma 0, como mencioné, es poner ahí el 1 sobre la raíz, entonces pues por eso nos queda aquí la raíz arriba con la v0 al cuadrado y aquí con la v barra al cuadrado. Y aquí sustituyan la v barra utilizando esta transformación. Bueno, que recuerden, estas es las transformaciones de velocidades, es como el ejemplo de la nave espacial que lanza un misil y que se pregunta cuál es la velocidad que observaría un observador en reposo. Entonces se tienen ahí los tres marcos de referencia y estas son las relaciones entre las velocidades de el observador en reposo, la nave, y este sería como el misil. Entonces sustituyan aquí el valor de v barra y pueden llegar a esta expresión donde este 1 sobre raíz de 1 menos v cuadrado sobre c cuadrada es el factor gamma. Aquí ya aparece la velocidad relativa entre el marco S barra y el marco S. Y aquí está expresado gamma. Sustituimos por lo tanto este cociente gamma barra sobre gamma 0 aquí en las expresiones de arriba. Para el caso del campo eléctrico Y barra nos queda por lo tanto gamma multiplicando a este factor. Aquí es importante ver que no quedó en nada más gamma por el campo, sino que nos aparece este otro factor 1 más producto de velocidades entre c cuadrado. Y aquí vuelvo a poner aquí abajo la relación que hay del marco S y el marco en reposo. Nos queda aquí sigma sobre epsilon 0 que multiplica, bueno, este 1. Sigma entre epsilon 0 es
el campo Y, o sea, en el marco S, o sea, el campo eléctrico que observa el marco S. Es lo que tenemos aquí. Y luego nos queda sigma por la velocidad y sigma por sigma por la velocidad 0. Lo que tenemos aquí es igual a menos bz sobre mu 0. Lo sustituimos, menos bz sobre mu 0. Y abajo nos va a quedar mu 0 sobre por epsilon 0. Eso es igual a 1 sobre c cuadrada. Así se nos va el c cuadrada. Y solamente nos queda la velocidad. Y aquí el signo negativo. Entonces aquí ya nos quedó justo lo que buscábamos. Nos queda el campo eléctrico en el marco S barra expresado solo en términos de los campos en el marco S y la velocidad relativa entre S barra y el marco S, o sea la V, y la gamma también depende nada más de la V. Vamos a hacer una estrategia similar para el campo magnético BZ barra. Sustituimos el gamma barra sobre gamma 0 que encontramos aquí, entonces nos queda este negativo, pues viene desde antes, y nos queda menos gamma, este factor, mu 0 sigma, y tenemos esta v barra, que al sustituirlo, vemos que se nos elimina este factor con este denominador. Y por ende nos va a quedar menos gamma, mu 0 sigma, suma de velocidades, y hacemos un procedimiento similar al anterior. Vemos que sigma v0, esto es menos bz entre mu 0, y eso se nos va a eliminar con este mu 0 que está por aquí, y con el negativo nos va a dar positivo, y por ello nos queda aquí bz. Luego tenemos sigma por v. La sigma la van a sustituir por epsilon 0 y campo eléctrico y nos va a quedar la multiplicación de mu 0 por epsilon 0, y eso es igual a 1 entre c cuadrada, y por eso nos queda aquí el 1 entre c cuadrada. Y listo, ya tenemos la transformación del campo bz barra en términos de los campos en el marco S. Ahora, para las otras componentes, o sea, anteriormente obtuvimos la componente Y del campo eléctrico, la componente Z del campo magnético. Las otras componentes que también se ven afectadas son la componente Z del campo eléctrico y la componente Y del campo magnético, porque son las componentes perpendiculares al movimiento. Las componentes X no se van a ver afectadas por las razones que mostré anteriormente, que pues aunque existe una contracción del espacio y que las placas ahora se ven más cercanas a ellas, los campos no se ven alterados por ese efecto. Entonces, haciendo un procedimiento similar, podemos encontrar estas transformaciones para las otras componentes perpendiculares al movimiento. Entonces, en conclusión, así nos quedan las transformaciones entre el marco S y S barra. Repito, el marco en reposo fue como un comodín, y esto ya resume las transformaciones, en este caso para un marco en movimiento relativo en dirección X y a velocidad V. Entonces los campos en la dirección X no se ven alterados, y los campos perpendiculares pues, se ven alterados de esta manera. Y ya en combinación con las transformaciones de Lorentz de las coordenadas, ya podemos pues, ahora sí expresar la transformación completa. Aquí lo vuelvo a poner considerando el marco S y S barra, considerando esta notación. Entonces veamos un ejemplo sencillo. Cuando estábamos viendo potenciales retardados, o sea, con potenciales retardados, de hecho se puede calcular el campo eléctrico de una carga puntual en movimiento, pero pues como ya pueden
saber, pues puede resultar muy complicado. Aplicando estas transformaciones de los campos, utilizando transformaciones de Lorentz, en este caso resulta muy sencillo. Veamos. En el marco S vamos a considerar la partícula en reposo. Y ese sería el marco S. Y el marco S barra se mueve a la derecha a velocidad v. Y el marco S barra observa que la partícula se está moviendo hacia la izquierda con velocidad v. O sea, digamos que el problema original, o sea, que nos da un problema y nos dicen determinar el campo eléctrico y magnético de una partícula en movimiento a velocidad constante. Y aquí la recomendación es, bueno, pues ponemos la partícula hacia la izquierda a velocidad v. Y podemos, el problema equivalente sería tal cual el que tenemos aquí, colocar el marco S, que sea el marco que acompaña a la partícula, o sea que la ve en reposo, y el marco S barra que se mueve hacia la derecha. Y así ya podemos utilizar tal cual las transformaciones que se han derivado. Entonces en el marco S, el campo eléctrico observado por S es tal cual el campo eléctrico de una carga puntual, que ya lo sabemos, 1 entre 4 pi epsilon 0 Q sobre R cuadrada en dirección radial. Y como necesitamos las componentes, lo desglosamos en cartesianas y tenemos, bueno, multiplicamos arriba y abajo por R, entonces nos queda aquí R al cubo, y eso nos queda x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, raíz al cubo, y aquí el vector posición en cartesianas. Y luego esto nos da, este primer término nos da la componente x, este segundo la componente y, y este tercero la componente z. Y aplicamos las transformaciones. El marco S barra, por lo tanto, ve la componente en x queda idéntica. Su componente y se multiplica por el factor gamma, aplicando las transformaciones anteriores. Este que tenemos acá. Y bueno, algo que no comenté, la partícula en reposo no genera campo magnético. Entonces, en el marco S, el campo magnético, sus tres componentes son 0. Por ello, acá nada más nos queda gamma y. Y luego, aplicando la transformación para la componente z, nos queda gamma por EZ. Y es justo aquí, nada más se ha sustituido por los valores que tenemos acá arriba, multiplicado por gamma. Y campo magnético. Aquí, aunque en el marco S no tengamos campo magnético, en el marco S barra sí vamos a tener campo magnético. Forma similar, aplicando las transformaciones, regresemos rápidamente. Entonces la componente X se va a mantener, la componente Y, no tenemos componente Y en el marco S, entonces eso se me elimina, pero sí nos va a quedar este término por la componente Z, y la componente Z barra igual, esta componente Z es 0, y nos queda este término del que depende del campo eléctrico. Entonces, aplicando esas transformaciones, nos queda, por lo tanto, estas componentes del campo magnético. Ahora, por último, al sustituir, lo tenemos aquí. Estas coordenadas X, Y y Z son las coordenadas en el marco S. Lo que uno quisiera es, o sea, el campo magnético en el marco S barra, expresarlo en las coordenadas del campo de su respectivo marco de referencia, o sea, del marco S barra. Entonces aquí falta un último paso, que es reescribir las coordenadas, bueno, transformar las coordenadas y dejarlo en términos de x barra, y barra y z barra. Ok, entonces, pues bueno, aquí eso sería el último detalle, aplicar las transformaciones de Lorentz y
que tenemos aquí, pues vean que solamente se va a haber modificado el x barra, y barra y z barra va a quedar igual. Y en este caso particular no tenemos dependencia temporal. Si tuviéramos otro problema donde apareciera el tiempo, también se tendría que transformar. Muy bien, entonces pues eso sería pues todo por esta sesión. Pueden ver que aplicar dichas transformaciones es relativamente sencillo. Y pues eso es todo por esta sesión. Muchas gracias.